Muy buenas tardes. Reciban mis más sinceras condolencias por la partida de nuestro hermano reverendo Felipe Aparicio Salazar, pastor allá en Tezonapa, Veracruz, a su familia, su esposa Salomé Mesa García, a sus hijos Gabriel Aparicio Mesa, Natael Aparicio Mesa, Antonia Aparicio Mesa, Susana Rubí Aparicio Mesa, y todos los demás familiares y amigos y todos los hermanos en Cristo que también conocieron a nuestro hermano Felipe. Él se encuentra en la sexta dimensión, mirando para acá, y está muy feliz y muy contento, disfrutando de todas las bendiciones que Dios tiene para todos los creyentes en Él. A Él lo volveremos a ver, porque es una promesa que Dios nos dio, el cual nos habló en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, verso 25 en adelante, donde nos dice: de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Y en el capítulo 6 también nos habla del verso 39 al 40, dice, de este mismo Evangelio según San Juan, dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando Él dice que yo le resucitaré en el día postrero, es la voz del Señor, el ministerio de Jesús, el cual es uno de los ministerios que Dios está operando en este tiempo final, porque la venida del Hijo del Hombre es con sus ángeles, y esa misma voz que llamó a Lázaro fuera es la misma voz que en Espíritu Santo está en medio de la iglesia, la cual esa voz será hablada y será oída por los de la sexta dimensión. Ahora hay un misterio ahí, el cual está siendo abierto en este tiempo final, de cómo es que ellos oirán la voz del Hijo de Dios. Dice, y los que la oyeren, o sea que cuando se dice que ellos estarán escuchando, es porque hay una voz, la cual está siendo pronunciada, y siempre que Dios ha hablado a la raza humana, Él la ha hablado por medio de un instrumento. Por lo tanto, el apóstol Pablo luego nos reconfirma todo esto en 1 Corintios capítulo 15, verso 51 en adelante. Dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbides la muerte en victoria. Vean que a la final trompeta, porque es esa trompeta la cual nos muestra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, donde nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No debemos entristecernos, porque aunque en estos cuerpos sentimos dolor, tristeza por nuestros seres queridos
cuando se van de este planeta Tierra, pero tenemos una esperanza, no como los demás que no tienen esperanza, o sea, aquellos que no han recibido al Señor, que no recibieron al Señor mientras estuvieron viviendo en sus cuerpos terrenales en este planeta Tierra. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora vean, ahí está la trompeta, la cual es sonada porque es esa séptima trompeta como el último sello, y el último sello es el séptimo sello, que es la venida del Señor para la iglesia, y esa séptima trompeta es para el pueblo hebreo, Moisés y Elías. Así que vean ustedes cómo tiene que ver toda esa labor de la aclamación de la voz del arcángel y la trompeta de Dios, tiene que ver todo con la resurrección y la transformación. Tiene que estar manifestado esos tres eventos en un mismo velo de carne, porque fue reflejado, mostrado la aclamación, la voz de arcángel y la trompeta de Dios en los diferentes mensajeros, pero más en el precursor de la segunda venida del Señor y en el poderoso arcángel que Dios envió con las buenas nuevas a la iglesia en este tiempo final, nuestro amado hermano y amigo William Soto Santiago. Ahora pueden ver que para que se lleve a cabo la resurrección, tiene que estar esos tres eventos condensados en esa voz, la cual en aquel momento llamó a Lázaro del sepulcro y lo levantó. Allí estaba la voz de la resurrección, allí estaba la aclamación, allí estaba la voz del arcángel y allí estaba la trompeta de Dios, porque para la resurrección tiene que estar los tres eventos, y como en Jesús está condensado esos tres eventos importantes, la resurrección tenía que ocurrirle a Lázaro, lo cual en este tiempo final estará siendo cumplido plenamente en la venida del Hijo del Hombre, en el cual está ahí esos tres grandes eventos. O sea que plenamente ya cuando llegue ese momento en donde el ministerio que Dios está usando en este tiempo final tome la orden de parte de Dios de hablar la palabra para que vengan los de la sexta dimensión, hay un mecanismo y un orden para que se lleve a cabo la resurrección. Por lo tanto, ya para ese momento, todo será en toda su plenitud, de lo cual en otra ocasión hablaremos de ese misterio, de ese momento en donde el Hijo del Hombre estará siendo manifestado en toda su plenitud con esos tres eventos en él: la aclamación, la voz de arcángel y la trompeta de Dios. Ahora, todo eso recuerden que ocurrió en el tiempo de Jesús, luego de ser adoptado, lo cual tuvo un ministerio de 6 meses y luego llevó a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario, estando adoptado. Ahora, para el pueblo hebreo, es un tiempo de 3 años y medio, que es la primera parte de la semana número 70, y ese tiempo es exactamente 3 años y medio. Faltan 3 años y medio de esa semana número 70, la cual es para Israel. Pero recuerden que Israel son sellados y entran a la dispensación del reino antes de comenzar la gran tribulación.
Por lo tanto, no está ese llamado y el sellar los 144,000 dentro de los 3 años y medio. O sea que esos últimos 6 meses de Jesús adoptado representa un lapso de tiempo entre los gentiles antes que comience la gran tribulación, de lo cual en Apocalipsis 11 ya nos habla de esos ministerios adoptados y nos habla de la labor que ellos estuvieron llevando a cabo hasta que la bestia los mata, porque dice que cuando hubo, Apocalipsis capítulo 11, verso 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. O sea que para que se lleve a cabo ese cumplimiento de la resurrección hay un momento muy importante, como lo fue cuando Jesús fue crucificado. Pero primero, todo eso se ha estado cumpliendo en el campo espiritual. En una porción se cumplió y se reflejó en el reverendo William Branham cuando él predicó: yo acuso a esta generación, y él estuvo hablando allí que habían crucificado al Señor en su segunda venida. Y también en el tiempo de nuestro hermano William Soto Santiago hubo un momento en donde también se estuvo reflejando ese evento, pero plenamente en este tiempo final, además de la crucifixión, hablando mal en contra del cumplimiento de esa promesa, del cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, además de crucificarlo matando la influencia, porque el hermano Branham habla: si usted quiere matar a un hombre, maten la influencia, o sea, matando la influencia. Vamos a ver si encontramos esa porción en el libro de citas. Eso está en el libro de citas, en la página, vamos a ver aquí, la página 21. Miren, dice párrafo 166. Usted no tiene que clavar una navaja en la espalda de un hombre para matarlo. Usted puede quebrar su carácter y matarlo, matar su influencia, hablar en contra de su pastor y decir algo malo de él. Así es como usted puede matarlo. Mejor fuera que lo balaceara. Ahora vean, dice: si dijo alguna cosa que no era cierta de él, bueno, esto va a matar su influencia con la gente y cosas como estas, y usted es culpable de ello. Y arriba escribe: matan la influencia con el pueblo, o sea, hablando mal. Dice que mejor fuera que lo balaceara, y eso es lo que van a terminar haciendo, lo cual hicieron con Jesús en su primera venida. Trataron muchas veces de matarlo, el enemigo, y hasta que al final lo lograron, lo crucificaron. En la página 146, párrafo 1302, también nos habla, donde nos dice: hallamos que Abraham y Lot tuvieron conflicto, hallamos que Moisés y Datán, Coré, tuvieron el conflicto. Cuando lo carnal y lo espiritual se encuentran, siempre hay un conflicto. Ahí escribe Jesús y Judas, Caín y Abel. Lo natural odia a lo espiritual. Noten: y siempre ha causado que lo natural odia a lo espiritual. Causó que Caín odiara a Abel. Causó que Coré odiara a Moisés. Causó que Judas odiara a Jesús. Y ya sin cesar, causa que lo natural odie a lo espiritual. Y dibuja una estrella de David. Exactamente como Caín al principio odió a Abel, el de quien Dios recibió el sacrificio, y tratan de destruirlos. Ellos tratan de destruir la influencia, tratan de destruir todo, porque no es nada sino celos.
comenzó en Caín y probó que fue el recelo, y todavía es la misma cosa hoy cuando lo natural, lo carnal y lo espiritual se encuentran juntos. Y escribe, tratan de destruir la influencia. Ahora vean que en este tiempo final, eso es lo que el enemigo de Dios, lo cual son espíritus de la quinta dimensión usando personas, como lo fue en esos tiempos, en el tiempo de Caín y Abel, usó el enemigo a Caín. En el tiempo de Coré y Moisés, Datán, Coré y Abirán, el enemigo usó a Datán y Coré y Abirán en contra de Moisés. En el tiempo de Jesús, vean, usó a Judas en contra de Jesús. Y en cada tiempo también, y él dice allí, y ya sin cesar, o sea que tantos casos que hay en la Biblia, y en este tiempo no es la excepción. Así como hay nombres en la Biblia de personas que se pusieron en contra del programa divino en cada edad y en cada dispensación, también en la historia de este tiempo final quedará marcado los nombres de las personas que se levantaron en contra del programa divino, atacando la influencia no tan solo del mensajero, del instrumento que Dios tiene en este tiempo final, sino también de los ministros y del pueblo que está siguiendo el arca. Quedarán marcados en la historia de la Biblia, en la historia del programa divino, como personas que combatieron el programa divino en el tiempo en que le tocó vivir. Vean que también, así como de los escogidos de Dios, quedarán en la historia como los valientes de este tiempo final, lo cual eso será el mensaje y la enseñanza por todo el milenio y la eternidad de todo lo que Dios estuvo haciendo, no tan solo de este tiempo y del tiempo pasado, sino de lo que estaría ocurriendo durante el milenio y la eternidad. Y esos nombres de esos valientes en el cual estuvieron en la tierra, manifestados en los cuerpos terrenales, cada uno de ellos, en el tiempo que le tocó vivir, quedan registrados como los valientes de cada edad. Pero también está esa parte de que quedan registrados, marcados esos nombres de personas que también se pusieron en contra en este tiempo final del programa divino, porque todo es paralelo. Si él dice que la segunda venida del Señor sería paralelo en todo, pues todos los ángulos habidos y por haber del cumplimiento de la venida, del cumplimiento de ese séptimo sello, él dice que sería paralelo en todo. Página 119, el párrafo 1058. Así que lo importante es que estemos del lado del programa divino, que estemos del lado de la obra que Dios está llevando a cabo. ¿Por qué? Porque si uno parte, o sea, si ya Dios lo manda a descansar, pues está seguro con esa esperanza que va a resucitar. Pero si es de los que se levantaron en contra y muere, pues esa persona se verá después del milenio. Y si sale bien en el juicio, entonces tendrá vida eterna. Si no sale bien, entonces será desaparecido en alma, espíritu y cuerpo. Ahora vean ustedes lo delicado que es en cada edad y en cada dispensación a las personas tomar cierta actitud frente al programa divino. Y si se dan cuenta que ya no son de los que van a ser transformados y raptados, pues es mejor que se pongan brazo a brazo con los que sí se están preparando para obtener esa fe de rapto, que se pongan a disposición de los escogidos. Es lo mejor que pueden hacer. Y si no pueden hacer eso, pues mejor que se queden quietecitos, porque si se ponen a combatirlo y hablar y blasfemar y ser parte del cumplimiento pleno luego de Apocalipsis 11, lo cual lo hizo Judas Iscariote, ahí entonces su nombre es borrado. Pero para los que tienen esperanza, como dice el apóstol Pablo allí, en la escritura que estamos leyendo,
donde nos detuvimos allí. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas son palabras de consuelo para todos los familiares de nuestro hermano Felipe Aparicio Salazar, reverendo Felipe, a su esposa, a sus hijos y toda la familia, de que él va a regresar en la primera resurrección y lo veremos nuevamente con nosotros en ese cuerpo eterno y glorificado. Y en este tiempo final, ya para ese tiempo, el ángel del Señor Jesucristo, que es el ángel ministrador, que está operando como operó en cada mensajero, o sea, en el instrumento, el ángel del Señor Jesucristo en Pablo, el ángel del Señor Jesucristo en Ireneo, el ángel del Señor Jesucristo en Wesley, Lutero, Wesley, todos ellos, Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y el reverendo William Branham. Vean, el ángel del Señor Jesucristo obrando en esos mensajeros, pero llegará a la parte de que el ángel del Señor Jesucristo ya en la etapa, en la manifestación final de la visión de la gran carpa catedral, lo vemos ya en ese instrumento adoptado y luego cumpliendo esa promesa de la resurrección y la transformación de los vivos, ya con un cuerpo glorificado. Lo que tiene que hacer el ser humano es identificar dónde está el ángel del Señor Jesucristo. O sea, el ángel es el que opera esos ministerios. Cuando ese instrumento velo de carne se va, él envía otro y en ese otro es que cumple ese otro programa. Y como ya no va a haber más velos de carne después del último que Dios está usando, pues ya es en esa manifestación del ángel del Señor Jesucristo en ese instrumento en donde Dios cumple toda promesa, tanto para los gentiles como para el pueblo hebreo. Será ese instrumento el que estará sellando y juntando a los 144,000 y colocándolos dentro de la dispensación del reino. Y luego, entonces, en esos días estará ocurriendo, que es 30 o 40 días, la parte del rapto para irnos a la cena de las bodas del Cordero. Pero ya los 144,000 sellados. Todo es ubicar el personaje del ángel del Señor Jesucristo en donde está obrando en medio de la raza humana, porque siempre necesita un velo de carne, así como usó un velo de carne el ángel del pacto en el Antiguo Testamento y luego fue encarnado, o sea, vino en carne humana en Jesús. El ángel del Señor Jesucristo ha estado obrando en medio de su iglesia, luego estuvo obrando en medio de nuestro hermano William Soto Santiago, trayéndonos las buenas nuevas, y dice que este Espíritu Santo que tenemos, dice el hermano Branham, el que está en nuestro medio ahora mismo, en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llega a encarnarse en la persona de Jesucristo, entonces le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es en la manifestación final que Dios estará coronando ese ministerio como Rey, porque Él viene como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Es la obra de reclamo en esos 30, 40 días que se lleva a cabo todo lo que Dios tiene para llevar a cabo en medio de los gentiles. Ya la puerta de los gentiles es cerrada con el trato de Dios con los gentiles, o sea, con los escogidos, dándole la misericordia de Dios con y por medio de los ministerios de Moisés y Elías, con ese nuevo propiciatorio, porque ya en el trono que está en el cielo, ya Él está como juez, ya no hay misericordia allí. Y como único la raza humana estaría recibiendo misericordia, sería por medio de esos ministerios de Moisés y Elías. Y la humanidad, por cuanto no estará creyendo y no recibirá el cumplimiento de su venida, entonces el juicio divino estará cayendo sobre este planeta Tierra. Pero antes que caigan los juicios divinos, el pueblo hebreo, los 144,000 serán sellados y las vírgenes fatuas también conocerán el misterio del séptimo sello, porque será abierto ese misterio a ellos y ellos entonces darán sus vidas en la gran tribulación. Y todo esto en este tiempo final, a la final trompeta. Reciban mis más sinceras condolencias, reitero, mis más sinceras condolencias a la familia del reverendo Felipe Aparicio Salazar,
el cual partió con el Señor, pero él está feliz allá en la sexta dimensión, disfrutando de las bendiciones que Dios tiene allá para todo creyente en él. A la final, trompeta, la resurrección y la transformación. Ese ha sido nuestro tema para esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.